un documento PDF. Se les ha enviado una serie de ligas o de recursos de material de apoyo para realizar los ejercicios. Asimismo, se les ha enviado otras ligas que corresponden a cómo deben entregar sus actividades a través de las plataformas. Algunas de las dudas que se han manifestado con respecto a las actividades han sido resueltas, excepto los que llegaron después de las 7 de la noche. En el transcurso o al finalizar la sesión, le estaré resolviendo sus dudas a través del correo electrónico. Antes de iniciar, mi nombre es María de Rosario Gil de Sul y soy su facilitadora o la responsable del área de comprensión lectora. Estaremos trabajando en el transcurso de estas 2 semanas. Entiendo que en días anteriores han tenido reunión con otro docente, por lo consiguiente sabrán que tienen prácticamente 3 días a partir de la fecha de hoy para realizar sus ejercicios. Si tuviesen algún problema o alguno de los recursos que ya envía su correo no son los adecuados para ustedes, por favor envíenme un mensaje o en el transcurso antes de finalizar la sesión me indican ustedes. La sesión es aproximadamente duración de 1 hora. Por lo consiguiente estaremos o trataremos de resolverlo. Si han revisado el manual o las actividades han sido modificadas, en total son 13 sesiones, es decir, 3 actividades que se entiende que deben desarrollar, pero únicamente estaremos trabajando con 3 sesiones, la sesión 1, sesión 2 y sesión 4. Es decir, las demás sesiones no se van a trabajar y la segunda semana se van a trabajar otras 3 sesiones. En el transcurso del día de hoy, si hubiese alguna duda, repito, lo van a estar entregando o voy a tratar de resolverlos. Pero es muy importante que cuando ustedes envíen alguna duda que tengan respecto a alguna actividad, por favor, especifiquen número de actividad, número de página y exactamente describan cuál es su problema que ustedes presentan, para que yo los pueda ayudar a resolverlos. Si únicamente me envían, tengo una duda, por ejemplo, tengo una duda, sí, pero ¿qué tipo de duda tienes con respecto a alguna actividad? Si no me la aclaran o no son más específicos, no puedo yo ayudarlos y ustedes se van a sentir impotentes porque no les he resuelto alguna duda. Compartiendo, tenemos el siguiente documento. Este documento les fue enviado el día de ayer en el transcurso de la tarde. Menciona aspectos importantes. Dice, bienvenidos al curso propedéutico, una guía de inducción y acompañamiento para la semana del 7 al 11 de noviembre, que es prácticamente esa semana. Recomendaciones a considerar. Para ingresar a la plataforma de la prepa, debes acreditar tus datos que se te envió por correo. Esto es su correo institucional y su información que se ha estado enviando. Se entregarán 3 actividades que corresponden a la sesión 1, sesión 2 y sesión 4 del manual del estudiante. Estas sesiones lo tienen ustedes en su manual. Algunas páginas deben cambiar de acuerdo al reajuste que se hicieron de las actividades. Pasamos al tercer punto. Consulta las actividades propuestas en el manual de estudiante de acuerdo a las páginas proporcionadas en el Classroom. Esto puede ser sujeto a cambio. Es decir, si por omisión mi página, yo subí la página 10, como tienen ustedes un ejemplo, y el ejercicio corresponde a la página 11, no importa. Mientras sea la sesión 1, la sesión 2 y sesión 4 que se vayan a estar trabajando, no debe haber problemas. Punto número 4, evita realizar plagio. ¿Qué es un plagio? Ustedes, por alguna razón o medio de comunicación que ustedes se conozcan, se pasen las actividades. Eso es un plagio. La duración del curso es de 2 semanas, del 7 al 18 de septiembre. Las dudas se resolverán mediante el chat del Classroom o en su defecto el correo institucional maria.gil@cepeta165.edu.mx. Es mi correo institucional.
Tome en cuenta que debido a la situación actual por la contingencia, algunas actividades a realizar han cambiado. La entrega de las actividades se realiza dentro de la plataforma. Queda a criterio del estudiante realizar las actividades en su libreta. Puede ser utilizada en Word directamente o en su defecto en su mismo libro, si alcanza el espacio para contestarlo. ¿Qué significa este punto? Para que ustedes puedan resolver las actividades, en algunos casos pueden realizar los ejercicios en su libreta. Posteriormente le toman fotografías y lo convierten en un documento para que se pueda subir en forma electrónica. O también pueden ustedes realizarlo en su manual. Si en el caso de ustedes hubiese el espacio necesario y ustedes pueden contestar, lo pueden realizar ya, porque al final de cuentas lo que ustedes van a subir es un documento en Word o un documento PDF con todas sus actividades según las fechas programadas. La fecha de entrega de las actividades se encuentra publicada en el trabajo de clase. Para la entrega de las evidencias deberás tomar fotos a tu libreta de trabajo de las tareas y crear un documento de Word o PDF y adjuntar el archivo para enviar. Y considero que este punto hace mención a cómo ustedes van a realizar las actividades. El único que decide cómo realizarlo únicamente son ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes saben, si cuentan con una laptop, es algo necesario que ustedes lo realicen en una libreta. Lo pueden ustedes realizar en su manual, le toman fotografías, insertan en Word las fotografías, posteriormente suben el mismo trabajo de Word en el espacio de tareas o pueden convertirlo en PDF. Si ustedes no tuviesen una computadora y su celular es un dispositivo inteligente que puede tomar fotografías, descargan ustedes una aplicación que se mencionó que es una sugerencia, lo escanean y tienen la opción de convertirlo en su mismo celular como un PDF con las páginas corridas, o pueden ustedes convertirlo en Word. Por eso les digo que la forma como ustedes lo entregan únicamente depende de ustedes. No hay trabajos impresos, es decir, no hay trabajos que se entreguen físicos, todo es en electrónico. También, si necesitan más ayuda, por ejemplo, que ustedes tengan sus fotografías, si quieren convertirlo en PDF, me avisan, me indican para que yo envíe un tutorial acerca de cómo puedes tomar fotografías de programas o páginas que ustedes insertan sus fotografías y lo pueden ustedes convertir en PDF. Por eso les menciono únicamente las decisiones de ustedes, cómo ustedes tienen las herramientas para trabajar las actividades. Continuamos. La fecha de entrega de las actividades se encuentra publicada en el trabajo de clase. Para la entrega de la evidencia, deberás tomar fotos a tu libreta de trabajo de las tareas, crear un documento. Recomendación: pueden utilizar la app ClearScreen. Es gratuito y funciona como una cámara que escanea como si tomaras fotos. Estos son para las personas que utilizan su celular, pero no cuentan con una computadora o una de escritorio o una laptop o algún dispositivo en el cual ustedes pueden escanearlo. Entonces, no, por eso les menciono, esta app les puede servir porque funciona como un escáner, pero repito nuevamente, únicamente depende de ustedes y de la forma y de las herramientas que ustedes tengan para estar trabajando. Continuamos. Menciona lo siguiente. Las instrucciones en color rojo son las modificaciones y lo que está en color negro son las instrucciones tal y como está en el manual. No hay trabajo en equipo, excepto en los que la mención se haga de entrega, que prácticamente no existe. El texto en color naranja son anotaciones o recomendaciones. Y nuevamente menciono, si tienes alguna duda, no dudes en preguntar al correo maria.gil@cbt165.edu.mx sin acento en María. Ok, pasamos al siguiente. Esta es la primera sesión. Dice tarea 1, sesión de la página 10 a la 21. Es importante que ustedes verifiquen que sea la sesión 1, no importa el número de páginas. Si en el caso mío es la 10, si en el caso de ustedes es la 11, no importa. Lo que importa es que la sesión 1 es tipo de texto, artículos de opinión, títulos de la lectura. El virus detrás de las epidemias se llama racismo.
Menciona el color rojo las sugerencias. Indaga es igual a investiga en diversas fuentes de consulta. Información relacionada sobre el tema, artículos de opinión, qué es, cuál es su estructura, cuál es su objetivo. Puedes apoyarte de la siguiente información. Esta actividad que ustedes ven aquí en color rojo no se entrega, únicamente es una sugerencia porque les va a servir la información teórica que ustedes encuentren para resolver los ejercicios. Por eso es una sugerencia. Si ustedes tienen otra información o otras fuentes de consulta, lo pueden realizar. Mi sugerencia es ese documento PDF. Les informo que es muy importante que ustedes no localicen información de Wikipedia, Rincón del Vago, monografías, porque no son fuentes confiables para realizar los ejercicios. Les puede servir como una guía para la realización de los ejercicios, pero no para su entrega o la sustentación de su información. La sesión 1 es de la página 10 a la página 22 de su manual de estudiante. Menciona lo siguiente: estos son los ajustes. Lo que está en color negro, ustedes ven acá, son las indicaciones tal y como están en su manual. Lo que está en color rojo son anotaciones o son supervisiones. Es decir, menciona el primer punto: reflexiona sobre un fenómeno social de actualidad, el COVID-19. Emite una reflexión mediante una lluvia de ideas sobre las diferentes formas en que se han manifestado en tu ciudad o localidad. Aquí realizamos una pausa. ¿Por qué? Porque lo vamos a trabajar a través del chat con la información que ustedes tengan. En todo caso, activaré el micrófono y ustedes mencionan de forma breve y sencilla cómo se ha manifestado el COVID en su localidad. Por favor, lo van integrando en el chat. Gracias, Joana. Ok, entonces consideramos su participación, que lo van a realizar en el chat. Dejamos pendientes el punto número 3 para seleccionarlos de mayor incidencia y poder trabajar con ellos. Número 4. Ante el señalamiento del docente, contesta las siguientes preguntas de forma individual. Ante el señalamiento del docente, contesta las siguientes preguntas. Lo que esté en rojo, repito, son observaciones, anotaciones. De forma individual van ustedes a responder esa pregunta. ¿Qué sabes del COVID-19? ¿Qué opinas sobre ese fenómeno social? ¿Cuál es su principal razón que te lleva a dicha opinión? La siguiente parte o el siguiente ejercicio, siempre de la sesión 1,
hace mención, ¿y tú qué opinas? Sigue las instrucciones del docente. Observa durante un minuto el texto. El virus detrás de las epidemias se llama racismo. Lee el texto que se localiza en la página 11 y 13. Este punto número 1 se trabaja con esta lectura. El virus detrás de las epidemias se llama racismo. Esta lectura la encuentran ustedes en su manual. Una vez que ustedes hayan leído la lectura de forma individual, menciona o responden las siguientes preguntas. Que está en color rojo, de manera individual responde las preguntas. A simple vista, ¿qué es lo primero que te llama la atención? El título contiene palabras que tú conoces, la imagen está de acuerdo con el título, el texto tiene autor. En el espacio que ustedes tienen acá, el texto tiene autor, nos indica la fecha de publicación. Si ustedes observan, esas 3 preguntas no tienen espacio, por eso se menciona, si lo van a realizar en su libreta, anotan la pregunta y posteriormente su respuesta. Si ustedes consideran que tienen el espacio para responderlo, es muy importante que ustedes lo respondan a un costado, pero eso únicamente depende de la información que se encuentre en su manual. Obviamente mi archivo no tiene páginas porque únicamente es un archivo comprimido con la información que se va a trabajar. Entonces, en el caso de ustedes, supongo que debe tener más espacio. El texto tiene autor, nos indica la fecha de publicación. Revisando nuevamente el título, ¿de qué crees que hable el artículo? Escriben ustedes su información. Es muy importante que ustedes cuiden su ortografía, su gramática y sobre todo la redacción de los textos, que sea de una forma breve, sencilla y concisa. Continuamos con esa es su lectura, el coronavirus, Barcelona. Cada texto o cada párrafo o frase se encuentra numerado. Tienen ustedes ese número 1, es un párrafo, párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3, párrafo 4 y así sucesivamente. Continuamos. Mi comprensión lectora a prueba. Esa es la otra parte del ejercicio, siempre de la sesión 1. Menciona esto. Lee detenidamente el texto anterior ante el señalamiento del docente. Lee en voz alta el párrafo que te indique. La lectura es la que se encuentra en la página 11 a la 13. Lee nuevamente la lectura, que es el virus, el racismo, etcétera, el que les mostré previamente. Es decir, el que tiene aproximadamente 10 párrafos. Con esta lectura van ustedes a realizar los ejercicios. Menciona al término de la lectura responden los siguientes recuadros y de manera individual lo siguiente. ¿Qué características identificaste en este texto que lo hace diferente a los demás que sueles leer? El contenido del artículo se asocia a tu primera percepción de cuando leíste solo el título y por qué, que es la primera lectura que se menciona en el ejercicio anterior, en el que léelo en breve, 1 minuto, 3 minutos como máximo la lectura. Posteriormente te indica que vuelvas a leer la lectura para poder responder la pregunta número 2, la 3. ¿Cuál es el objetivo del autor al haber escrito el artículo? Tienen ustedes los espacios, escriben cuál es la idea principal. En los siguientes renglones anota la idea secundaria del texto. Posteriormente tiene el ejercicio número 7. Cambia las características subrayadas de la siguiente frase por sus sinónimos. Las ideologías racistas explotan el miedo, ninguno tan atávico como el biológico. Ese es el texto, esos espacios ustedes van a escribir el sinónimo de estas 3 palabras. Pueden ustedes localizarlo si tienen un diccionario de sinónimos y antónimos. Pueden ustedes utilizar las fuentes de internet para localizar los sinónimos, como bien puede ser un diccionario en línea sobre sinónimos. Existen varias formas de cómo ustedes pueden localizar los sinónimos de estas palabras y en base a los sinónimos ustedes realizan o escriben en los espacios esas respuestas. Continuamos. Menciona lo siguiente. Pregunta número 8.
¿Cuál es el modo discursivo que se puede identificar en los párrafos 2 y 8? Para realizar este punto, el número 8, se le sugiere consultar esta liga, en la cual existen habla o describe sobre los modos discursivos. Obviamente, si ustedes conocen otras fuentes de internet, fuentes de consulta, puede ser internet, puede ser libros, enciclopedias, lo que ustedes tengan y localizan otra información sobre modos discursivos, es importante que ustedes mencionen cuál es o a qué tipo de modos discursivos se refiere. ¿Cuáles son los párrafos 2 y 8 del texto? Retomamos la lectura nuevamente de la página 11-13. El virus detrás de las epidemias se llama racismo. Localizamos el párrafo 2, Barcelona. La amenaza del coronavirus es real. Hay más de 75,000 casos y 2.127 muertos. Y localizamos posteriormente el párrafo 8. Camus o Riggs quería decir algo que se aprende en medio de las placas que hay en los hombres, más cosas de nuestra admiración que de desprecio. Estos son los párrafos 2 y 8 que se está pidiendo en la lectura, en el ejercicio sobre el modo discursivo. Continuamos entonces. Se sugiere que siempre estamos en la sesión 1. Se sugiere que la lectura de esta información para reforzar el desarrollo de la sesión. Un artículo de opinión. Género, opinión, redacción. Posteriormente menciona su propósito es presentar una tesis discutible y persuadirle. Esa es una lectura que nos va a servir para realizar los ejercicios siguientes. Menciona lo siguiente: conforme a las indicaciones del docente, reúnete en equipos y atiende instrucciones. No hay, repito, no hay trabajos en equipos, únicamente se desarrolla de forma individual. Menciona el siguiente punto: incorpórate a uno de los equipos y realiza las siguientes actividades. Número 1, analiza y dialoga en equipo la lectura. El virus detrás de las epidemias se llama racismo. Esta es la lectura nuevamente, que es de forma individual, de la página 11 a la 13, conforme a la información considerada en el apartado para reforzar aprendizajes. El virus es la página 11 a la 13, y para reforzar los aprendizajes está hablando de esta lectura del artículo de opinión. Se sugiere realizar la lectura de esa información para reforzar el desarrollo de la sesión. Artículo de opinión. Continuamos nuevamente. Tienen ustedes esto. Elabora la información. Esto se omite porque no hay trabajo en equipo. Únicamente es trabajo individual. Continuamos. De forma individual contesta la tabla. El punto número 3. Nombren a un representante del equipo para que lea la información faltante del cuadro siguiente. Se omite esa información. ¿Cuál es el cuadro que ustedes van a responder? Esta información tiene una estructura, un artículo de opinión, características y párrafos. Esta información roja y color morado para veces van a tomar a ustedes esta información del artículo de opinión. El que tienen ustedes se sugiere para reforzar. Este artículo van ustedes a considerar para responder la segunda columna de la tabla. Si ustedes se dan cuenta, menciona primera entrada. Presentación temática debe ser interesante y breve, enunciando los detalles a tratar. Copian la información y lo pegan ustedes en este punto, que es una entrada. Con eso van a realizar la segunda columna con información de esa lectura. Posteriormente, una vez ustedes hayan llenado esta segunda columna, van ustedes con la tercera columna, o ustedes eligen la forma de cómo llenarlo. Para contestar la tercera columna, la información la van a ustedes a tomar del texto de la página 11 a la 13, párrafo. La información se toma de la lectura El virus detrás de las epidemias, se llama racismo, página 11-13, entrada. Si yo ya tengo, por ejemplo, esta información que entrada, ya copié y pegué, entonces localizo el párrafo donde se considere la entrada.
Entonces voy a mi lectura y de mi lectura localizo el párrafo que yo considere, vamos a suponer que sea el primer párrafo de entrada. El coronavirus y otros amenazas sanitarios pueden derrotarse, pero la solidaridad tampoco te mata. Copio, pego o escribo, copio, voy nuevamente a mi tabla y pego la información en este espacio. Y así sucesivamente voy a trabajar con este cuadro. Continuamos. Siempre estamos en la sesión 1. Menciona lo siguiente. Después de haber identificado la estructura del texto del virus tras las epidemias, se llama racismo, contesta en plenaria lo siguiente. Es de forma individual. De forma individual, ustedes van a escribir qué diferencias encuentras en un artículo de opinión y un texto de divulgación científica. ¿Consideras que la opinión es importante y por qué? No hay trabajo en equipo. Menciona el siguiente punto. Intégrate a un equipo y cumple con las indicaciones de la o del docente. Menciona de forma individual. De manera grupal o de forma individual, relaciona incisos del fragmento del siguiente cuadro con cada una de las partes de la estructura que les corresponda. ¿Tienen ustedes la estructura? Perdón. Sí, ya está. Tienen ustedes la estructura, entrada, información, análisis, comprobación, conclusión, el paréntesis y el fragmento. La lucha contra las inciso A, la lucha contra las epidemias. Recuerden que esto puede ser que sea similar, puede ser a la tabla que ustedes presentaron. En el paréntesis únicamente van ustedes a colocar el número, el inciso que corresponda a la estructura, a entrada de información, análisis, comprobación y conclusión. Eso es lo que ustedes van a hacer con respecto a ella. De manera individual, interpreta el siguiente fragmento y escribe una paráfrasis. Recuerda que una paráfrasis es cuando expresas el mismo contenido, pero con diferente estructura sintáctica. He enviado a los correos, dentro de las ligas o el material adicional, información sobre paráfrasis, pero siempre les recuerdo, si ustedes tienen otro tipo de información, pueden consultarlo o ampliarlo en libros, revistas, internet, etc. ¿Cuál es lo que ustedes van a hacer? De acuerdo a la información que ustedes tienen, los virus tan modernos y tan antiguos penetran de forma indiscriminada en nuestros organismos sin atender a género, origen o clase social. Van ustedes a leer ese texto y van a elaborar una paráfrasis. La paráfrasis la van a escribir en ese espacio, si tienen espacio en su manual. Si no tienen espacio en su manual, es obvio que lo van a tener que realizar en su libreta o si prefieren realizarlo en Word, lo pueden realizar en Word. Eso queda a criterio de cada uno de ustedes. No es lo mismo que, por ejemplo, Margarita me le entregue las actividades en su libreta, a que Patricia me le entregue en Word o que Rodolfo me le entregue en PDF. Entonces, no importa, lo que importa es que ustedes hagan la entrega de todas sus actividades completas en las fechas estipuladas. Tienen ustedes esa información. Continuamos. Menciona lo siguiente. Intégrate como una pareja conforme lo indique la o el docente. Intercambia las paráfrasis que elaboraste con tu pareja, revisa y compara con tu pareja cada paráfrasis, dialoga. Esta información de intégrate, esa información que ustedes tienen se omite, no se realiza. ¿Por qué no se realiza? Porque no hay trabajo en equipo, todo es trabajo individual. Tal vez ustedes consideren que quieran entregarlo, en la cual ustedes pueden escribir con sus propias palabras el punto número 3, exponer o justificar los argumentos de tu paráfrasis, es decir, por qué elegí esta paráfrasis, cómo lo realicé, etc. Tal vez de esa forma ustedes sí lo podrían hacer, pero ya queda a criterio de ustedes. Menciona, para realizar la paráfrasis, quiere revisar las siguientes ligas. Tienen ustedes el portal académico, Turnitin, YouTube, para que ustedes puedan realizar la información de la paráfrasis. Continuamos.
Menciona lo siguiente, siempre en la sesión 1. Realiza las siguientes actividades de manera individual. Elabora una síntesis en 3 renglones a la lectura. El virus detrás de las epidemias se llama racismo. ¿Cuál es esta síntesis de los 3 renglones? La lectura que ustedes realizaron de la página 11 a la 13, van ustedes a escribir una síntesis. Una síntesis es igual a un resumen. Pueden ustedes explicar en 3 líneas qué es lo que ustedes comprendieron de la lectura, qué información quiso transmitir, etc. Pero su información debe ser únicamente de 3 renglones. ¿Qué es un renglón? Ese es un renglón. Ese es otro renglón, 2 renglones. Ese puede ser el inicio de un tercer renglón. Únicamente se solicita 3 renglones, o pueden ser esos 3 renglones, etc. No más de 3 renglones. Continuamos. Lee la siguiente frase y responde la pregunta. El virus de las epidemias se llama racismo. ¿Consideras que la lectura representa una opinión? ¿Por qué? Escriben ustedes su información. Si la lectura presentada de la página 11 a la 13 es un artículo de opinión o no es un artículo de opinión y por qué. Esta información, recuerden que ustedes al inicio de la sesión se les sugirió que ustedes investiguen qué es un artículo de opinión, en qué consiste, características, etc. En base a esa información, ustedes van a responder, ¿consideras que la lectura representa una opinión? ¿Por qué? Y escriben ustedes si es un artículo de opinión o no es un artículo de opinión. ¿Por qué? Expresa tu opinión. Esos 2 puntos, se omite este punto, no se realiza. El se omite ese punto equivale a no realizarse ese punto. Posteriormente menciona, considera que tu opinión, así como las otras opiniones, son muy importantes porque expresan las ideas de cada persona. Así, con esto damos por finalizado las actividades de la primera sesión que se deberán entregar con fecha máxima o límite el día de mañana o el día jueves, según se haya especificado en el ajuste de fechas que ya deben tener en su tablón de clases del área de competencia lectora. Pasamos a la segunda sesión. La segunda sesión inicia de la página 22 a la 32 del manual del estudiante. Repito, si el número de páginas no concuerda con la de ustedes, es importante que sea la sesión 2, la tarea 2. Tipo de texto, divulgación científica, la naturaleza de la realidad. Menciona el primero. Investiga qué es un texto de divulgación científica y anota lo más importante en la libreta. Tienen ustedes esta información que les va a servir, que es similar a la sesión 1, en la cual que son fuentes de consulta adicionales, o en dado caso, si ustedes, repito nuevamente, tienen otras formas u otros medios para que ustedes localicen más información, lo pueden hacer porque únicamente es una fuente de consulta. Menciona la primera sección o el primer ejercicio. Imagina, luego existo. Menciona lo siguiente, realiza las siguientes actividades según te vaya indicando él o la docente. Se entiende que el color negro es tal como está en su manual. Las modificaciones se realiza de forma individual. Esos son ejercicios de prácticas. Menciona lo siguiente, cierra los ojos y respira despacio. Esas actividades se realizan de forma individual. Todas las actividades se realizan de forma individual y ustedes lo van a realizar en sus casas. Cuando ustedes finalicen con el punto número 1, punto número 2, piensa en un bello y tranquilo paisaje como una puesta de sol, las olas del mar en una playa, la altura de los árboles en el bosque, etc. Número 3, a petición del docente, elabora una pregunta relacionada con el paisaje que imaginas, de tal manera que te permita conocer más del paisaje elegido de forma individual. ¿Qué significa esto? Que yo puedo tomarme tal vez en una hora al finalizar la sesión, al momento que ustedes deseen realizar estos ejercicios, elige un lugar adecuado. Yo sugiero que ustedes elijan su lugar más cómodo para poder desarrollar el ejercicio, en el cual ustedes pueden cerrar sus ojos, respirar despacio, tomar aire para inhalar y exhalar, y posteriormente
realicen eso, que ustedes piensen en un bello y tranquilo paisaje. No es necesariamente tienen que ustedes pensar como la puesta del sol, las olas del mar. Es lo que ustedes se les vengan primero en la mente. O si ustedes se quieren tomar sus minutos para recordar ese espacio, esos 5 minutos de relajación, como ustedes lo llaman, esos 5 minutos de descanso. Cuando ustedes lo hayan hecho, hayan encontrado, hayan elegido su lugar, hayan realizado el ejercicio y hayan pensado en esa imagen que tiene en su mente, es donde ustedes van a trabajar esto. Elabora una pregunta relacionada con el paisaje que imaginas, de tal manera que te permita conocer más del paisaje elegido. Por ejemplo, tal vez yo me imagine unas vacaciones en la playa. Yo pueda preguntarme qué tipo de vacaciones quiero, qué tipo de playa quiero, o si quiero ir a un puerto, no sé, algo ustedes consideren. Tal vez sea el tipo de comida que voy a comer cuando yo llegue a la playa, o a qué horas voy a comer cuando yo llegue a la playa. Ese es el tipo de preguntas que ustedes van a hacer con respecto al paisaje que ustedes eligieron. O tal vez, ¿dónde puedo yo encontrar ese lugar? Solamente son preguntas. Al finalizar, este punto queda a criterios de si ustedes comparten por correo electrónico esta información de sus preguntas a sus compañeros, es válido, porque es una forma de que ustedes lo estén respondiendo esta pregunta, esta lluvia de ideas. El número 5 menciona en plenaria. Participa en la selección de aquellas preguntas que motiven a investigar más sobre el tema, es decir, sobre los paisajes que parezcan más interesantes. Para finalizar, comenta con el grupo qué tipo de texto podrías explicar científicamente de forma clara y sencilla y sobre el tema que quieren profundizar. Esta pregunta número 5, participa en la selección de aquellas preguntas que motiven a investigar más sobre el tema. Esta, ustedes pueden escribir de forma individual. ¿Qué cantidad de preguntas pueden hacerse ustedes mismos respecto a ese paisaje? Tal vez, ¿cuánto me costaría el viaje? ¿Qué tipo de comida compraría? ¿Con quiénes iría yo a pasear? La forma de llegar a ese lugar, dónde me voy a hospedar, etcétera. Es como que ustedes hagan una relación sobre sus posibles vacaciones o sobre ese lugar que ustedes tanto que quieran conocer. Esa es la número 5. La número 6 consiste en comenta con el grupo qué tipo de texto podría explicar científicamente de forma clara y sencilla el tema sobre el que quieren profundizar. Este punto número 6 consiste en explicar el tipo de texto, investigar sobre tipos de texto y información que ustedes pueden localizar o simplemente se omite esa información. Si tienen dudas para la pregunta número 6, por favor envíenme mensajes para saber qué tipo de dudas tienen ustedes y poder proporcionar los ejemplos más claros para el 5 y el 6. Continuamos. Menciona en el apartado Imagino luego existe que se encuentra en la página 22 de material de apoyo. Realiza en casa los puntos del 1 al 6, es de forma individual. Para el apartado Conociendo el texto, que es el siguiente punto de la sesión 2, observa durante un minuto el texto, la naturaleza de la realidad de la página 24 del material de apoyo y contesta las preguntas de la página 23 de forma individual. Conociendo el texto. Observa durante un minuto el siguiente texto y contesta las siguientes preguntas. ¿Cuál es ese texto al que se hace mención? El texto que se localiza la naturaleza de la realidad, por Martín Bonfil Olivera. Tiene ustedes aquí una página, una parte, y tiene la otra parte. Nuevamente está separado por párrafos. Leen ustedes este texto. Cuando ustedes hayan leído el texto de la naturaleza de la realidad, responden de forma individual cada una de las primeras preguntas. ¿Qué es lo primero que observas? De acuerdo con el título, ¿qué tema crees que aborde la lectura? Cuenta con diálogos, tiene personajes, cuál es el nombre del autor, muestra alguna fecha. A partir de tu observación, ¿qué tipo de lenguaje se emplea en el texto? Comparte tus respuestas. Esta parte se omite, únicamente responden de forma individual las preguntas con paso a la lectura. La naturaleza
de la realidad. Una vez que ustedes hayan finalizado con esta lectura y con esa parte del ejercicio, menciona lo siguiente. Para el apartado leo, luego existo, observa durante un minuto el texto de la naturaleza de la realidad, página 24 y 25 del material de apoyo y contesta las preguntas de la página 25 de forma individual. Nuevamente, realizan la lectura del texto, la naturaleza de la realidad y posteriormente con esa lectura realizan los ejercicios que se les está solicitando. Mención del primero, encierra un círculo de las palabras que desconozcas. Cuando ustedes realicen la lectura o vuelvan a iniciar con la lectura de la naturaleza, subrayan en un círculo las palabras que ustedes desconozcan. Posterior, el número 1. Número 2, anoten el recuadro de qué trata el texto. Anotan ustedes de qué trata el texto de forma breve y sencilla. Número 3, subraya con azul la idea principal de cada párrafo. Leen ustedes el texto y si ustedes se dan cuenta, la lectura tiene numerados sus párrafos 1, 2, 3, 4. Leo la lectura y lo que yo considere mi idea principal, lo subrayo. ¿Qué es una idea principal? Lo más importante del texto, el párrafo. Entonces estamos hablando en total de 7 ideas principales que deben estar subrayadas en el texto. Menciona el siguiente, subraya con rojo 3 ideas secundarias en todo el texto. Únicamente no se considera el párrafo, es decir, que de todo el texto que ustedes tienen, únicamente debe haber 3 ideas secundarias, no es por cada párrafo, es por toda la lectura. Número 5, busca en el diccionario el significado de las palabras desconocidas que encerradas en un círculo e investiga un sinónimo de cada una de ellas para anotarlas en el recuadro. ¿Qué significa esta parte? Que una vez ustedes en el punto número 1 encerraron en un círculo las palabras que ustedes desconocieron de toda la lectura. Aquí se significa que van ustedes a investigar el significado de esta palabra que ustedes desconozcan. Posteriormente, que ustedes lo hayan localizado el significado que significa, van ustedes a escribir el sinónimo de esas palabras. No van ustedes a escribir el texto, lo que significan las palabras, sino únicamente el sinónimo de esas palabras que ustedes subrayaron. Continuamos. De acuerdo con su finalidad, ¿qué tipo de texto es? Posteriormente menciona con base en su estructura qué tipo de texto pertenece. Anota en cuadro a cuadro. Se entiende que ustedes ya investigaron con anterioridad los tipos de textos que existen: informativos, declarativos, narrativos, etc. Y en base a esa información que ustedes hayan localizado sobre tipos de textos, pueden ustedes anotarlo y escribir su estructura, a qué tipo de texto pertenece. Pueden ustedes buscarlo en internet, en libros, etc. Número 8. Anoten en cada recuadro los números de párrafos que corresponden a las 3 partes del texto que acabas de leer: inicio, desarrollo y conclusión. De forma individual, escribe los párrafos que consideres correctos. Únicamente no van a escribir ustedes el párrafo completo, únicamente van ustedes a escribir el número o números de párrafos que correspondan. Suponiendo que el inicio sea el párrafo 1, el párrafo de desarrollo sea del 2 al 6. Y el párrafo de conclusión, párrafo 7. Ese es un ejemplo, puede ser 6 o 7. Eso únicamente lo determinan ustedes con respecto a ese punto. Continuamos. Sigue las instrucciones del docente e intégrate en un equipo de 6 personas para compartir tu información. Esta no se realiza. ¿Por qué? Porque, repito nuevamente, no hay trabajo en equipo. Esos 3 puntos se omite la actividad. Continuamos. Ok. Se sugiere la lectura de la siguiente información. El texto de divulgación científica consta de 3 partes. Tienen ustedes una lectura. Recuerden que como la sesión 1 nos proporciona una lectura adicional que nos puede servir para los siguientes ejercicios. El texto de divulgación científica consta de 3 partes. Tienen ustedes información. Posteriormente menciona
Sí. En el apartado que aprendí de la página, de la página 28 a la 32 se trabajará de manera individual. Por ello deberás retomar aprendizajes previos de paráfrasis y modos discursivos. Puedes apoyarte de las siguientes ligas. Tienen ustedes información sobre paráfrasis, etcétera, para que ustedes se puedan guiar. ¿Qué aprendí? Reúnete en tu equipo, realiza las siguientes actividades. Es de forma individual. Completa el siguiente cuadro, rescatando la idea principal del párrafo, invirtiendo la idea del mismo, utilizando palabras y antónimos de las palabras subrayadas. ¿Qué es lo que ustedes o cómo lo van a hacer? Dice, completa el siguiente cuadro, rescatando la idea principal del párrafo e invirtiendo la idea del mismo, utilizando antónimos de las siguientes palabras subrayadas. Este es el párrafo, pero más de 3 siglos antes, en 1635, el escritor español Pedro Calderón de la Barca, en su obra de teatro La vida es sueño, había ya mostrado lo difícil que es formalmente distinguir entre sueño y realidad. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer en idea principal? Ese es el párrafo. Ustedes van a colocar la idea principal de este párrafo. En idea contraria van ustedes a reescribir nuevamente el párrafo completo, solo que en lugar de que lo escriban textualmente, van ustedes a utilizar antónimos para estas palabras, pero más de 3 siglos antes, difícil, distinguir. Las palabras que están subrayadas son las palabras que van a cambiar por antónimos, todo lo contrario. Es lo que van ustedes a realizar en este cuadro. Luego menciona, identifiquen Identifiquen y anoten el modo discursivo de los siguientes párrafos. Tienen ustedes, recuerden que anteriormente se investigó qué es un modo discursivo, cuál es su estructura, cómo se compone, etc. Y en base a esa información que ustedes localizaron, leen ustedes el párrafo y de acuerdo a la información que se presenta en el párrafo, pero hablar de realidad puede ser algo muy complicado, etc. Anota el tipo de modo discursivo que corresponde al párrafo. Es lo que a ustedes les corresponde. Tienen acá, pero hablar de la realidad. Menciona lo siguiente. Los modos discursivos se refieren a la manera en que un texto expresa algo de acuerdo con una intencionalidad en particular. Esta información únicamente es una información breve y sencilla. Ustedes les compete investigar más en caso de que yo no les proporcione la liga. Pero si requieren otras ligas, me pueden enviar un correo para que yo les proporcione nuevas ligas o nuevo material. Luego menciona, equipo explica como una frase lo que el autor quiso expresar con el siguiente párrafo. Esta actividad es de forma individual. En ese espacio van ustedes a escribir o a explicar de qué se trata esta frase o qué exactamente se quiso a lo que se refería el autor. Podría parecer preocupante, pero es solo una muestra de que incluso la ciencia tiene límites que no puede superar. Lo verdaderamente asombroso, no obstante, es ver todo lo que ha logrado a partir de esta única suposición no demostrada. ¿Qué significa este punto? Que de acuerdo a esta información que ustedes tienen, se puede resolver o realizar esta información. Es decir, yo leo este párrafo y en una sola frase voy a escribir lo que el autor quiso decir. Continuamos. De forma individual, escribe el siguiente recuadro, lo que significa para ti la siguiente frase. Pienso, luego existo. Voy a escribir lo que para mí significa el pensar y luego existir. Tal vez desde un punto de vista yo puedo escribirlo en 3 páginas, 3 frases, puedo escribirlo en párrafo. Esta información queda a criterio de ustedes. Menciona lo siguiente.
Elabore en el siguiente recuadro un resumen del texto. Resumen es una exposición breve, se hace a partir de las ideas principales del autor, las cuales deben estar absolutamente precisas y sin modificaciones. Suelen transcribirse literalmente. Es decir, en un resumen, para escribir un resumen, yo saco las ideas principales del texto. Después de que yo saque las ideas principales del texto, lo subrayo, lo escribo textualmente con la única información o con la única medida de que la puedo yo copiar textualmente y utilizo conectores. Si ustedes se preguntarán cuál es el texto que se va a trabajar es el que hemos estado trabajando, el cual hace mención a la naturaleza de la realidad. Ese es el texto con el que ustedes van a hacer el resumen, la naturaleza de la realidad. Está. Posteriormente, en cuanto a ustedes la naturaleza de la realidad, escriben ustedes su resumen en ese espacio o en dado caso en su libreta. Repito, eso queda a consideración y a criterio de ustedes. Posteriormente menciona, redactan el recuadro una paráfrasis del siguiente párrafo. Tienen ustedes el párrafo y nuevamente van ustedes a realizar una paráfrasis. La paráfrasis consiste en decir con palabras sencillas y con menos palabras técnicas las ideas propias obtenidas de un texto. Esto van ustedes a reescribir el párrafo con sus propias palabras. Es una paráfrasis, pero la plata en realidad puede ser algo muy complicado, varias películas, etc. Les corresponde elaborar su paráfrasis. Continuamos. Participa en la lluvia de ideas con una reflexión de las actividades realizadas y de la lectura respondiendo a las siguientes preguntas. Eso es de forma individual. ¿Cómo distinguir lo real de lo imaginario? Eso ya queda a consideración de ustedes y con sus propias palabras. ¿Cómo ustedes pueden llegar a distinguir lo real de lo imaginario? Por ejemplo, tal vez para el uso de la tecnología, tal vez por poderes sobrenaturales. Es información de ustedes. ¿Cómo pueden distinguir lo real del imaginario? ¿Por qué la ciencia estudia solo lo que existe? Tal vez para dar una respuesta, tal vez para satisfacer alguna duda o inquietud, o solamente por conocimiento. ¿Cómo se abordan los temas en los textos de divulgación científica? Esto a ustedes les corresponde responderlo con respecto a esta información. Okay. Paráfrasis. Participa, cómo se abordan los temas. Ok, menciona, expresa tus respuestas de manera respetuosa para que la o el docente las anote en el pizarrón. Esta información se omite. Menciona lo siguiente, intégrate en un equipo de 6 personas y elaboren un organizador gráfico, mapa conceptual, mapa mental o cuadro sinóptico, que contenga las principales características de los textos de divulgación científica. Esta actividad es de forma individual. Queda a consideración suya porque recuerden que ustedes investigaron previamente sobre artículos de divulgación científica. Para su organizador es importante considerar estructura, el tipo de lenguaje, el formato, tipo de texto, forma de aportar la información objetivo, lo pueden hacer a mano, lo pueden hacer a computadora, como ustedes consideren, pero es importante que ustedes elaboren un organizador gráfico, por ejemplo, un cuadro sinóptico es válido, un mapa conceptual es válido, un mapa mental, palabras de relación, etcétera. Ya queda a criterio de ustedes. Mientras sea un organizador gráfico, la actividad es válida. Posteriormente menciona, en plenaria, conforme a las indicaciones del docente, expliquen sus organizadores gráficos con la finalidad de recibir la retroalimentación de parte de otros equipos. Se omite esta actividad, no se realiza. Eso es con respecto a la tarea número 2. La tarea número 3 es la siguiente.
Tarea 3, sesión 4, una reseña crítica. Repito, la sesión 3 no se desarrolla. Únicamente es la tarea 3, sesión 4, reseña crítica. Menciona lo siguiente. Recolecta información sobre el tema de la reseña crítica. Anota en la libreta los conceptos más importantes. Puedes apoyarte de la siguiente información. Tienen ustedes una liga de consulta que nuevamente es sugerida. Y si ustedes quieren consultar más información, tienen libros, apuntes, etcétera. Lo que ustedes tengan es válido. Menciona lo siguiente, el apartado Recordar es vivir, de la página 43 en material de apoyo. Se trabajará de manera individual para el punto 3. Anoten en la libreta o en su manual de apuntes donde ustedes estén realizando los ejercicios. Recuerde lo que recuerdes del libro, película, obra de teatro o evento que elegiste. Menciona lo siguiente, recordar es vivir. Atiende las indicaciones que el o el docente te señalarán para la realización de la actividad. Intégrate en equipos de 5 personas. No hay equipos, repito, es de forma individual y en su libreta, en su manual, o donde ustedes están realizando los ejercicios, van a realizar el ejercicio. Número 2. Elige un libro, película, obra de teatro o evento que la mayoría que hayas visto. Tal vez hayas leído un libro, tal vez hayas visto una película, hayas acudido a una obra de teatro o evento. Recuerda eso, escribe esa información que tú tienes. En el número 3, comparte en equipo lo que recuerdas del libro, película, obra, teatro o evento que te llamó más la atención. Emite tu opinión con respecto a lo que viste y si la recomendarías o no. En este punto número 2 vas a escribir esa parte. Puedes escribir, puede ser el nombre de tu libro, el nombre de tu película favorita, la obra de teatro o evento, algo que tú hayas sido partícipe de ello. Cuando tú ya lo hayas terminado de escribir, pases al número 3. Realizarías una recomendación acerca de ello. Por ejemplo, si tú elegiste un libro que ustedes hayan visto, hayan leído. Tal vez ustedes hayan leído el libro de Harry Potter, más común. Si lo leíste, vas a emitir tu opinión respecto a lo que leíste y si lo recomendarías o no. Por ejemplo, yo leí a Harry Potter. Harry Potter trata sobre magia, hechiceros, etcétera, etcétera. Hago una breve descripción. Posteriormente, yo sugiero o recomiendo este libro para las personas o amantes de eventos sobrenaturales, de magia, de hechicería, de intriga, etcétera. Ese es el tipo de información que ustedes van a realizar. Número 4. El número 4 comparte lo que eligieron y platicaron. No se realiza, se omite porque es información. No se puede trabajar en equipo ni de forma presencial. Si tuviesen alguna duda, por favor, repito, envíenme un mensaje. O si esta actividad es algo muy confusa, no trataré. Me indican ustedes y yo puedo hacer los ajustes y especificarlos o proporcionarles ejemplos de las actividades, pero únicamente para reportar es vivir. Continuamos. Menciona lo siguiente. Observa el siguiente texto durante un minuto y comenta con las compañeras y los compañeros los elementos identificados. Se realiza de forma individual. De forma individual, ustedes van a responder las preguntas. ¿Cuál es el título? ¿Quién es el autor? ¿Qué datos son las referencias del texto? La lectura a la que hace mención del ejercicio es esta. Hace mención la lectura a El Principito de Antoine Saint-Exupéry, de Cristal Merry Romero Ramírez, El Principito. De acuerdo a la información que ustedes hayan leído de la lectura del Principito, ¿cuál es el título? El Principito. ¿Quién es el autor? Escribe el nombre del autor. ¿Qué datos son las referencias del texto? Tal vez la fecha, cuenta con introducción, ¿cuál crees que sea el tema que trata? ¿Tiene conclusión? Si no, ¿por cuál consideran ustedes que sería? Tienen ustedes la lectura del Principito, Romero Cristal, reseña Principito de Antoine, etc. Una vez que ustedes hayan terminado de contestar las preguntas del Principito y hayan realizado la lectura, continúan con la siguiente. Lee en voz alta el párrafo que se indique, no se realiza. De manera individual realiza lo siguiente.
De color azul subraya la introducción del Principito, con color morado los datos de referencia que ustedes respondieron con anterioridad, con color negro la información que la autora proporciona sobre el contenido del libro, es una sinopsis de todo ese texto, van ustedes a subrayarlo con los colores que se indiquen azul, morado y negro. Inciso D. Con color rojo las opiniones y argumentos que la autora establece en la reseña, con color verde la conclusión, responde de manera individual y subraya la opción correcta. ¿Qué tipo de texto corresponde a la lectura? Si es un texto expositivo, narrativo, argumentativo y descriptivo de la reseña del Principito. Número 4. Comparte de manera respetuosa y en plenaria las respuestas a sus actividades. No se realiza, se omite. Se sugiere la lectura de esta información para reforzar el desarrollo de la sesión. Tienen ustedes la reseña características y estructura interna. Este es un material de lectura adicional o complementario que nos puede servir para realizar los ejercicios, así como se desarrolló en la sesión 1 y la sesión 2. Menciona lo siguiente: lee la reseña del Principito de la página 44 y realiza los puntos del 2 al 4 de las páginas 46 y 47 de material de apoyo. De manera individual realiza las actividades de las páginas 58 a las 61 del material de apoyo. Nuevamente recuerden, si por alguna razón no coinciden mis páginas que yo tengo con las de ustedes, por favor consulten toda la sesión 4 para poder realizar todos los ejercicios. Integrada en equipos de 6 personas y responde a las preguntas en los renglones. No hay equipo, las actividades son de manera individual. ¿Cuál es la finalidad de la reseña crítica? Le escriben ustedes. ¿Cuál es la opinión del autor con respecto al libro del El Principito? En el siguiente párrafo subraya con azul la descripción que hace la autora. Tienen ustedes en esta parte van a subrayar la descripción a la que se haga mención. Una descripción es un modo discursivo que intenta decir con palabras como son las personas, las cosas, las situaciones mediante una trama. Lee el texto y de acuerdo a lo que me está indicando la descripción del modo discursivo, lo subrayo. Menciona lo siguiente: elabórame en el siguiente recuadro una paráfrasis del siguiente párrafo, utilizando sinónimos a las palabras en negritas y sin cambiar o modificar el sentido de que la autora nos dice. Esa es esta parte. El zorro le explica que domesticar no es crear una relación de superioridad del hombre sobre el animal, sino que consiste en crear vínculos de amistad. El Principito se da cuenta que la rosa la domesticó a él y que la rosa es especial entre millones de rosas, precisamente por ese lazo que nos los une. Significa que una vez que yo haya leído esta parte, voy a realizar una paráfrasis mecánica. Es la sustitución simple de expresiones que aparecen en un texto por sinónimos, con cambios sintácticos mínimos. Realizo mi paráfrasis y estas palabras en negrita son las que voy a hacer la sustitución de mi paráfrasis con sinónimos. A manera de retroalimentación 5. Compartan en pares el paráfrasis elaborado por su equipo. Se omite esa información. Menciona lo siguiente: realiza de manera individual las siguientes actividades. Subraya las ideas del Subraya las ideas principales de los párrafos 1, 3 y 6 a la lectura El Principito. Localizan ustedes la lectura del Principito. Localizan ustedes la lectura del Principito. Localizan ustedes la lectura del Principito y en base a la lectura del Principito ustedes van a subrayar los párrafos que se mencionan 1, 3, 6. Esta no tiene numeración, es obvio que a ustedes les corresponde hacer la numeración para que ustedes lo localicen. Y eso es con respecto al ejercicio.
Elabora una síntesis de la reseña en los siguientes renglones. De acuerdo a la información que ustedes tienen de la lectura del Principito, van a elaborar una síntesis de la reseña, es decir, un pequeño resumen con las ideas principales unidas a través de un conector, es una síntesis. Menciona lo siguiente: de acuerdo a su información de los modos discursivos que ustedes ya investigaron con anterioridad, mencionan ustedes aquí cuál es el modo discursivo predominante en el primer párrafo. Leen el texto, el primer párrafo, y de acuerdo a su información, escriben ustedes qué tipo de modo discursivo aparece en el primer párrafo. Y número 4, redacte una opinión personal sobre el contenido de la reseña. ¿Qué significa este punto? Que a ustedes les corresponde escribir una opinión personal sobre la reseña. No van ustedes a escribir una reseña, sino van ustedes a emitir una opinión acerca de la lectura del Principito. ¿Qué es lo que les pareció? ¿Qué es lo que no les gustó? ¿Qué mensaje trata de emitir? Etcétera. Esa es la opinión personal. No hay límite de cuartillas, únicamente que su opinión sea correcta. Es decir, ustedes justifiquen la lectura. Pues, siguiente punto menciona: participa en la sesión plenaria y cumple con las indicaciones del o el docente. Esta parte se menciona en voz alta. Los elementos de una reseña crítica, cuanto así lo requiera la del docente, se omite, no se realiza. Sigue lo siguiente: intégrate en un equipo de 6 personas para que de manera conjunta elaboren en una hoja en blanco una reseña crítica de un evento importante, que sea breve y considere todos los elementos de una reseña. Eso es de forma individual, no hay trabajo en equipo. Elaborar una Intégrate en equipos de 6 personas para que de manera elaboren en una hoja en blanco una reseña crítica de un evento importante. Vas a elaborar una reseña crítica de un evento importante para ti, de tal forma que sea breve y considere todos los elementos de la reseña. ¿Cuáles son esos elementos de la reseña? Lo tienen ustedes en el material de apoyo o la lectura de apoyo, en la cual menciona esta información. Su reseña debe cumplir con esas características y la estructura interna. Texto, autor, título, pie de letra, ciudad, autor de la obra y director de la puesta en escena, título, sinopsis, emitir opiniones personales, valoraciones. Esa es la estructura de la reseña que ustedes tienen, y por eso van a hacer su reseña de su evento importante. Menciona lo siguiente: intercambio con otro equipo la reseña crítica que elaboraron, seleccionen la que más consideren cumplida. Se omite esta actividad. A petición de la docente y sesión plenaria, narren la reseña seleccionada. Se omite esta actividad. Respondan o escuchen, según sea el caso, la contestación a las siguientes interrogantes. Esta actividad se realiza de forma individual. ¿Te animarías a ir al evento reseñado? ¿Cuáles elementos de la reseña crítica fueran importantes para que se animaran a ver el evento o a no verlo? ¿Cuál es la utilidad de la reseña? Esto es en base a esta parte de la reseña crítica del evento importante. Esa es la parte que corresponde a la actividad de la sesión 4 en las fechas de entregas que están estipuladas en el tablón de clase. Continuamos. Hasta aquí, ok. Esto es el documento que yo envié con la descripción de las actividades que se van a estar realizando. Voy a publicar, si tienen alguna duda o algo que no les haya quedado claro, por favor compartan en el chat o activen de forma individual su micrófono para comentar algo. Voy a desactivar el micrófono.
Bueno, chicos, eso es todo con respecto a la descripción de las actividades que corresponden a la semana número 1, con sus respectivas fechas de entrega. Si tuviesen alguna duda, por favor, me contactan en el correo electrónico. Gracias por su participación. Nos vemos hasta la siguiente semana.